Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle de todo corazón a usted, doctor Julián, a todos los presidentes de las cámaras y a las cámaras de comercio en general, el apoyo, el acompañamiento que he tenido no solo como presidente de la República, sino como funcionario del gobierno en diferentes oportunidades muy interesantes de la vida nacional. Cuando me correspondió iniciar el Ministerio de Comercio, abrir la economía, iniciar este proceso de modernización de nuestro país, ahí estaban las cámaras de comercio, listas, presentes, apoyando, porque veían la necesidad de dar ese paso. No era fácil. La resistencia al cambio siempre está presente y ese es un obstáculo que siempre hay que vencer, pero las cámaras siempre estuvieron a la vanguardia y entendiendo la necesidad de ese cambio. Cuando me correspondió afrontar la peor crisis económica que ha tenido este país en los últimos 80, 100 años, unas medidas muy impopulares, muy duras, pero necesarias. Ahí estuvieron las cámaras de comercio apoyando esas medidas. Leyes y políticas que pusimos en marcha hace 18 años que todavía hoy están muy vigentes y han sido uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, nuestro sector financiero o nuestro sector de la construcción ha tenido un desarrollo tan positivo. Esas medidas fueron realmente duras de aprobar, pero ahí estuvieron siempre las cámaras de comercio apoyando y soportando y abriendo camino para que se pudieran poner en marcha. Cuando me correspondió como ministro de Defensa liderar la guerra contra las FARC, que tuvimos el periodo más exitoso en la historia de Colombia. Ahí fuimos a donde los empresarios a pedirles los recursos, a decirles necesitamos que ustedes aprueben un aumento en el impuesto al patrimonio. Y los empresarios dijeron sí, y las cámaras de comercio ayudaron, y de qué forma, para que esa ley se aprobara, la ley que aumentaba los impuestos al patrimonio en una forma tal vez nunca vista por la rapidez en el Congreso de la República. Y como presidente, yo he tenido, doctor Julián, a usted y a todos los presidentes de la Cámara un apoyo permanente también en cambios fundamentales para este país. Ustedes estuvieron al lado mío desde que comenzamos este proceso difícil de lograr que las FARC desaparecieran de la faz de Colombia. Fue un proceso muy difícil, porque nuevamente los cambios y ese tipo de decisiones, si estábamos tan exitosos en la guerra, ¿por qué nos íbamos a sentar a negociar con los enemigos o los adversarios? ¿Por qué continuábamos esa guerra? Difícil explicar cuando uno es exitoso en la guerra que tiene que sentarse a negociar el fin del conflicto. Hoy todavía mucha gente me pregunta, ¿y ustedes por qué no continuaron y exterminaron hasta el último guerrillero? Porque eso era imposible, eso no era viable, porque precisamente fuimos exitosos para poder negociar y negociar en condiciones favorables para el Estado colombiano. Cuando uno mira, o cuando ustedes miren dentro de unos años, porque esa niebla de la política y de las controversias entre los políticos que distorsiona mucho la realidad, aquí y en cualquier otro país, cuando esa niebla se disipe, ustedes verán la negociación que hicimos, lo favorable que fue para nuestro país, viendo al comandante de las FARC, votando por primera vez en su historia como jefe de un partido político desarmado, que dio lugar también a las elecciones más pacíficas, más seguras, más observadas, más participadas, porque la participación fue muy alta. Pues eso lo que
fortalece nuestra democracia. Ustedes vieron los avances que hicimos en un sector que está muy cercano al corazón, el sector del comercio, de la industria, del turismo. La doctora María Lorena creo que les hizo la misma presentación que nos hizo esta mañana en el Consejo de Ministros. Yo estoy, en cierta forma, pasando al tablero a todos los ministros y ministras en todos los sectores para hacer un resumen de los resultados. Tenemos la satisfacción de que son resultados muy positivos. Le entregamos al nuevo presidente Duque un país mucho mejor del que recibimos, así como el presidente Uribe me entregó a mí un país mucho mejor del que él recibió a su vez. De eso se trata el progreso de un país. Y ustedes, como cámaras de comercio, son unos elementos, unos eslabones primordiales en el progreso de este país, porque he sido siempre un gran abanderado de la concertación, de la unión del sector privado y del sector público para lograr mejores resultados. Cuando llegué al Ministerio de Comercio hace ya cerca de 25 años, 28 años, ese enfrentamiento, esa prevención entre el sector público y el sector privado fue uno de los primeros retos y desafíos que me tocó superar, ¿no? Tenemos que trabajar juntos, somos del mismo equipo, tenemos que, me acuerdo con el doctor Fabio Echeverri que decíamos, tenemos que meter los goles en la misma dirección, en la misma portería, como los que vamos a meter contra Senegal el jueves entrante. Somos todos colombianos. Por eso yo he sido un gran partidario filosóficamente de la llamada tercera vía. El mercado hasta donde sea necesario, es dejar que el sector privado juegue y juegue lo mejor posible, el Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Esa fórmula tan elemental, tan pragmática, ha sido la que he aplicado durante todo este tiempo en mi vida pública y creo que debe seguir siendo la fórmula que se aplique en Colombia y en muchos otros países para lograr progresar más. El progreso que ha tenido Colombia en estos últimos años ha sido extraordinario. La imagen de Colombia en el exterior, el número de países que ustedes ahora pueden visitar sin visa, el respeto que le tienen a Colombia en todos los frentes, la solidez de nuestra economía frente a la que teníamos hace unos años. Ya tenemos grado de inversión, tenemos la tasa de inversión más alta de nuestra historia, 27.2%, la más alta de América Latina. Hemos logrado reducir la pobreza más que cualquier otro país de América Latina y reducir las desigualdades, que es algo que todavía tenemos que trabajar mucho más que cualquier otro país de América Latina. Todo eso y mucho más, miren la revolución de la infraestructura que se está llevando a cabo, el país que vamos a entregar o que va a entregar el próximo gobierno, porque al próximo presidente le va a tocar inaugurar muchas más obras de las que me tocó a mí inaugurar, que están en plena construcción, pero que ya están en proceso. Vamos a entregar un país mucho más competitivo, mucho más moderno. Ese era uno de los grandes cuellos de botella, la infraestructura, la parte tecnológica, todos los municipios conectados con fibra óptica y banda ancha, 24 niños por computador hace 8 años, hoy 4 y estamos a punto de convertir esa cifra en 3 niños por computador. Eso les da una idea de cómo se está modernizando el país. En fin, son resultados todos muy positivos donde ustedes, las cámaras de comercio, que son, repito, esos eslabones con el sector privado, con los empresarios, con los pequeños empresarios en las regiones que más necesitan la presencia efectiva del Estado, pues han sido unos jugadores muy importantes y un apoyo para mí muy importante. Por eso yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles. Lo único que les deseo es que